Acá le vamos a presentar la actividad número 3 correspondiente a la materia computación cliente-servidor. Este sistema está desarrollado con el patrón de diseño de modelo vista controlador. Este grupo está definido por los siguientes compañeros: Angulo Marlon, Arenas Juan Carlos, Mosquera Harvey, Olmos Franco y Saldaña Díaz Alberto. Bien, este sistema consta del servicio de veterinarias donde uno puede registrar mascotas. Pasando al tema del código, nos encontramos con la ruta raíz del proyecto que tiene los siguientes archivos: global.php. En este mismo, a través de constantes que se definen y a través de algunas variables, podemos ya empezar a hacer algunas configuraciones para que nuestro sitio se vea de manera correcta. Bien, tenemos los dos primeros variables, que es myHost y myProject. En el caso de myHost definimos en dónde va a estar almacenado el proyecto, en qué servidor va a estar. En este caso nosotros habíamos hecho una prueba de manera local, por lo tanto va a ser localhost. Y después myProject veterinaria MVC. Este mismo coincide justamente con el subdirectorio que ponemos en htdocs. Para hacer las pruebas desde SAMP es conveniente alojar los distintos proyectos que vayamos programando en la carpeta htdocs, y en este caso fue veterinaria MVC. Entonces, a partir de esas configuraciones y también de las configuraciones que tenemos que hacer en la base de datos, vamos a poder interactuar de una manera eficiente. Para el tema de la conexión a la base de datos, tenemos que tener en cuenta que como se divide en modelo vista controlador, tenemos que ir a lo que es la conexión del modelo, aquel que va a interactuar con la base de datos. Es por ello que contamos con distintas carpetas. Tenemos app-bd, que ahí ofrece el código SQL, así para que se pueda exportar y más que nada importar desde el php-myadmin, ¿sí? Que ofrece la estructura de tablas con todo el contenido correspondiente. Luego tenemos app-core. App-core es justamente la división de capas entre modelo, vista y controlador. Retomando el tema de la conexión a la base de datos, es importante que también configuremos con los datos correspondientes. Es por ello que vamos a ir a app-core, luego models y luego lo que es mdl-conexión.php. Este archivo es fundamental, ya que vamos con este a determinar las características y la forma de conectarnos con nuestro motor de base de datos MySQL. Tenemos lo siguiente: en el mismo constructor, acá definimos las variables. En servidor, localhost, usuario root, clave vacío. En este caso se hizo justamente porque la prueba era en una máquina local. Y también, lo más importante, bd-veterinaria MVC, que es el nombre que tiene nuestra base de datos. Bien, así que con eso vamos armando toda la conexión. Volviendo al tema, para el tema del index.php ya recorrimos global, ya recorrimos el modelo de conexión. Ahora nos vamos a lo que es index.php. Index.php justamente lo que hace es llamar al archivo global.php, y a partir de ese archivo poder usar las constantes que nos ofrece lo que es global.php. Y otra de las llamadas que hace es al model de HTML. ¿Para qué? Para que construyamos el archivo PHP no simplemente con las estructuras conocidas de HTML, sino haciendo uso de un modelo. Bien, lo que vamos a ver es lo siguiente: HTML es un objeto de la clase Model.html, tal cual como lo hemos definido. Bien, entonces a partir de ese objeto nosotros vamos a hacer uso de los métodos del Model.html. Para conocer en profundidad los distintos métodos que nos ofrece esa clase, es importante que vayamos nuevamente a la carpeta de origen, veterinaria MVC, luego app-core y finalmente models. Hay un archivo que se llama model-html. En este mismo archivo hay un constructor vacío, pero que también tiene los distintos métodos que vamos a usar y que nos permitirá escribir un código HTML
con menos código más que todo, porque lo que nos devuelve es la cadena completa. Entonces nosotros hacemos uso de un método, le pasamos los parámetros y el mismo modelo se encargará de gestionar y devolverme la cadena correspondiente con los datos que yo le pasé. Bien. Siguiendo con la estructura de la página index.php, hacemos las llamadas a las distintas librerías de Bootstrap, jQuery y todas las bibliotecas que vamos a hacer uso para que este sitio sea totalmente completo e interactivo. Nos vamos encontrando con el cuerpo, con el body, ¿sí? Que tiene ID como main page. Bien, y acá tenemos algo fundamental que nos va a determinar si el usuario está logueado o no. ¿Sí? O si no está logueado, que no puede acceder a ninguna página. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que acá pregunta si la variable sesión myapp está definida. En el caso que no esté definida, tiene que ir a la página login.php. ¿Sí? Como comenzamos, si es inicial esto, la variable myapp no va a estar definida. Bien, vayamos entonces a lo que es login.php. Login.php, tal cual como acá tenemos, está incluido dentro de las vistas. Por ende, vamos a ir a la siguiente estructura. Recordando y tomando como origen veterinaria MVC, vamos a ir a app-core, luego a lo que es views, que son las vistas, y vamos a ir a lo que es login.php. Bien, estamos en el archivo login.php. Llama nuevamente a lo que es el modelo, ¿sí? Al modelo HTML para construir la estructura de una manera simple y con mucho menos código. Y finalmente al controlador login, ¿sí? Crea objetos, un objeto para el controlador login y el objeto para el model HTML. Hace las llamadas correspondientes a los archivos de cabecera. Luego definimos, ¿sí? Un sign-up, que es justamente la parte visual, ¿sí? Y después definimos lo que es el formulario para introducir los datos correspondientes. Bien, armamos la estructura, ¿sí? Y tenemos el famoso botón btn-login, ¿sí? Que vendría a ser lo que es el name del input. Bien, hay un método que es el html-input button. Este método lo podemos encontrar también en la clase de model HTML y recibe ciertos parámetros. Recibe esos parámetros, los procesa y nos devuelve la cadena del input type button. Bien, cerramos la etiqueta del formulario y a lo último de la página tenemos un control. Si se cliqueó o si está definido el botón login, btn-login, hay que hacer uso del objeto del controlador de login y llamar a un método que se denomina btn-login-click. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos clic, ahí vamos a hacer uso del objeto del controlador del login. Vamos a ir a lo que es la parte de controladores. Nuevamente, para no perdernos y para guiarnos, tenemos que ir a la raíz del proyecto veterinaria MVC, vamos a app-core nuevamente, vamos a ir a la carpeta controllers y finalmente vamos a ir a lo que es ctr-login. El ctr-login ofrece un constructor, hace también llamadas a modelos, ¿sí? Pero acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Según la estructura del modelo vista controlador, nosotros como usuario entramos al navegador, ¿sí? Nos encontramos con una serie de opciones que para lo que es la parte de programación son acciones. Esas acciones se las consulta a través del controlador, ¿sí? Pertenecen a distintos controladores. Esos controladores tienen que llamar a lo que es el modelo, ¿sí? El modelo que hace la conexión a la base de datos y todo, nos trae los datos correspondientes. Una vez que le trae los datos correspondientes al controlador, el controlador tiene que actualizar las vistas y eso es lo que va a percibir el usuario final. Bien, volviendo al tema del controlador de login, nos encontramos con el siguiente método, btn-login-click, que es justamente el que coincide con el método que se va a llamar una vez que yo haga clic en el botón de login, ¿sí? Este método hace lo siguiente, tiene que recibir por post el usuario y la clave, ¿sí? Una vez que los recibe, va a hacer uso del objeto de la clase de
MDL-login, que es el modelo del login, ¿sí? Recordemos que acá estamos en el controlador de login. Bueno, del controlador hace la llamada al MDL-login, ¿sí? Y tiene que también hacer uso del método login, ¿sí? Login es el método que está en la clase del model login, ¿sí? Y este mismo va a recibir dos parámetros, el username y el password, ¿bien? Recibe esos parámetros. Ahora vamos a ir al método login del model login. Para ello nuevamente nos situamos en MVC, vamos a appcore, luego a models y model login. Model login, tenemos acá el método este que habíamos hablado, login, que recibe el user y el password, y acá en este caso lo que hace es llamar primero al objeto de la clase del model de conexión, ¿sí? Y llama a lo que es el método consulta. Este método consulta lo tenemos en la clase model login, ¿sí? Y para hacer uso uno tiene que hacer instancia de un objeto. Este método lo que lleva como parámetro es la consulta SQL. Bien, vamos a ir ahora a lo que es el model connection, ¿sí? Al modelo de conexión. Veterinaria MVC, appcore, models y después model de conexión. En model de conexión tenemos lo que es el método consulta. Este método consulta finalmente ejecutará la query, ¿sí? Y devolverá un resultado. Bien. Volviendo al tema del modo de conexión, tenemos otro método, extraer registro. Justamente lo que hace es presentar los datos, ¿sí? Con un fetch row. Bien, a través del resultado que se obtuvo de la ejecución de la consulta, devuelve los datos y lo va almacenando en una fila correspondiente. Bien, en lo que es el model del login, retornando el model del login, tenemos lo siguiente. Si la cantidad de filas es mayor a 1, nos va a devolver que el estado de conexión es verdadero, ¿sí? Y se va a almacenar en el contenido de la fila, en el índice 0, se va a almacenar en la variable user_id. Y en el contenido del índice 1 se va a almacenar el username. Bien, se almacena todo eso, la conexión es verdadera, hasta ahí todo en orden. Vamos a ir al controlador que llama a este modelo. Cuando la conexión da verdadero, automáticamente se crea la variable sesión myapp, ¿sí? Y pasa a valer yes. Y se almacenan el dato del ID del usuario y el username en variables de sesión. Ahora vamos a ir al index.php, que hacía uso y que hace uso de la variable esta de sesión. Bien, en este caso, sesión myapp, ¿cuánto va a valer? Ahora va a valer yes, ya que autenticó de manera correcta el usuario. Y si vale yes, va a ir por el camino de mostrarme en la vista el inicio.php. De esa forma el usuario se conecta satisfactoriamente al sistema. Bien, una vez que nos logueamos satisfactoriamente, nos encontramos con la página de inicio, que tiene de fondo una mascota, en este caso un perro. Y vamos a hacer hincapié en lo que es la parte de registrar mascota. ¿Por qué vamos a hacer más uso de esto? Porque acá queremos mostrar cómo se visualiza el tema del Ajax, cómo lo hemos incorporado. Si vamos a la parte de agregar mascota, nos encontramos con un formulario, ¿sí? En el que se tienen que completar distintos campos, luego un botón de agregar mascota y finalmente una tabla. En este caso se va a ir agregando una mascota, vamos a hacer un ejemplo, y después mostraremos cómo cambia el comportamiento visual de la tabla al momento de agregar registros, como también vamos a ver el tema de la base de datos, los cambios que se producen y la inserción que se hace. Bien, vamos a ir al código, ¿sí? de mascotas, que esto también se encuentra en la carpeta vistas, hace llamadas a los controladores, modelos, y también acá tenemos algo particular, hace la llamada mantenimiento 2.php. Este archivo se encuentra en la carpeta raíz del proyecto. Bien, bueno, tenemos lo siguiente. Primero hacemos las llamadas a los JS, a los SS correspondientes. También notemos que vamos a hacer
llamada y vamos a hacer uso del archivo script.js, ¿sí? Ahí vamos a aplicar un poco más en detalle qué importancia tiene este archivo en nuestro proyecto. Bien, tenemos el menú y tenemos el formulario, que esto lo fuimos armando de acuerdo al modelo HTML que hemos implementado. Tenemos un método onSubmit que se llama guardar y tenemos un botón agregar mascota, que justamente va a servir para guardar nuestros datos de la mascota que tenemos para llevar a la veterinaria. Y finalmente, un poco más abajo, tenemos una tabla, ¿sí?, con unas columnas, y en el cuerpo de la tabla tenemos un método obtener mascota. Inicialmente se cargó una mascota, ¿sí? Para mostrar esa mascota, hacemos uso del método obtener mascota. Ese método lo encontramos en el mantenimiento 2.php. Repito, este archivo se encuentra en la carpeta raíz del proyecto. Vamos a ir en la estructura, veterinaria MVC, luego mantenimiento 2.php. Mantenimiento 2.php. Bárbaro. Tenemos entre los métodos distintos uno que se llama obtener mascotas. Y ese método lo que hace es crear un objeto del modelo de mascotas, crear un objeto del modelo de conexión y a partir de esa conexión hacemos uso del método consulta, ¿sí? En ese método consulta, si bien esto ya lo expliqué, tenemos que pasarle como parámetro la query que queremos que se consulte y que nos muestre resultados. En este caso vamos a hacer una recuperación de registros usando la parte del select asterisco porque queremos que nos muestre todos los campos de la tabla de mascotas. Va a traer todos esos resultados y se va a almacenar una variable, ¿sí? Bien, una vez que pasa todo eso, tenemos que ver ahora el funcionamiento, ¿sí?, que tiene el formulario. El formulario tenemos un agregar mascota, ¿bien? Y tenemos el método acá que importa, que es el método guardar. Ese método guardar se codificó en un archivo de JavaScript, ¿sí? Y también haciendo uso de jQuery para tener un mejor orden, organización y escribir menos código comparado con lo que es JavaScript. Eso lo podemos encontrar partiendo nuevamente del directorio raíz veterinaria MVC, luego app-design, finalmente JS y su archivo es script.js. En este archivo script.js tenemos únicamente el método que va a hacer uso de Ajax. Tenemos el método guardar, así como lo definimos en el formulario, que va a recoger el valor de las variables que fuimos definiendo en el formulario, ¿sí? Y ese valor de las variables la va a pasar por el objeto de data, por un objeto JSON, ¿sí? Lo va a pasar por post y eso va a ir hasta el archivo mantenimiento 2.php. En el caso que sea satisfactorio, en el cuerpo tabla, que es el ID lo que es el cuerpo de la tabla, se va a ir agregando las filas, ¿sí? Es decir, a medida que yo vaya registrando de manera correcta una mascota, va a ir agregándose como fila a la tabla. Eso lo va a hacer con el método append, va a generar una nueva fila, ¿sí? También vamos a ver en el caso que se agregue satisfactoriamente al servidor de base de datos. Bien, perfecto. Una vez que va a hacer uso de mantenimiento 2.php, que va a pasar por post todo este conjunto de variables, vamos a ir a mantenimiento 2.php y va a preguntar, en el caso que hayas definido nombre, tipo, edad y género, solo en ese caso y que estado valga 1, vas a insertar las mascotas, ¿sí? Este insertar mascota también está definido dentro del archivo mantenimiento 2.php. Recordemos, ¿cuándo se va a definir estas variables que acabo de mencionar? Recién en la petición Ajax, ahí se define. Por eso hacemos la llamada esa con el iset, controlando si esa variable está definida. Bien, bueno, una vez que esas variables están definidas, llamo al método insertar mascota, que está ahí debajo. Bien, le mando los parámetros correspondientes, creo un objeto del modelo de mascotas y finalmente llamo al método del modelo de mascotas que se llama guardar mascotas-mdl. Vamos a ir al método este lo encontramos justamente en la parte de modelos. Repasemos, veterinaria MVC, app-core, models y vamos al modelo de mascotas. Bien, y acá tenemos el método este.
Nuevamente, llama al método de lo que es la clase de modelo de conexión, llama lo que es el método consulta y le pasa la query. ¿Sí? En este caso, tiene que insertar. Bien, y de esa manera se comporta jQuery, Ajax y hace la inserción en la base de datos. Vamos a hacer un claro ejemplo. ¿Sí? Primero, para que se muestre ese cambio visual y después en la base de datos. Y con eso terminaríamos de definir y demostrar el comportamiento de Ajax. Vamos a mascotas, ¿sí? Y tenemos este formulario. Bien, completamos los datos. Una vez que ponemos el nombre, tipo, edad, género, ponemos agregar mascota y automáticamente se va a refrescar sin recargar la página. Solamente se va a enfocar en mostrarme un cambio visual en la tabla, no en la página completa, solamente en la porción de la tabla. Bien, y ahí finalmente se mostraron los datos. Vamos a la base de datos, recargamos la parte de tbl-mascotas y ahí finalmente se va a ver la mascota nueva que se ingresó. ¿Sí? De esa forma terminamos con la implementación de Ajax. Bien, siguiendo con el tema del sistema, nos encontramos con la última funcionalidad, que es la parte de editar imágenes. Esta funcionalidad nos va a permitir agregar una imagen, levantarlo al sitio y acompañarlo de un pequeño texto, ¿sí? Haciendo uso de elementos Canvas, de funcionalidades como drag and drop y la posibilidad de insertar una imagen, descargarla con esa modificación. Bien, para ello vamos a ir a la sección Home, ¿sí? Nuevamente nos lleva a la pantalla de inicio y dentro del menú mascotas tenemos una opción que dice editar imágenes. Bien, vamos a esta opción y acá como ven tenemos el apartado para arrastrar una imagen, ¿sí? y agregarle un texto. Bien, voy a elegir acá una imagen, tengo acá una de prueba, lo pongo acá y ahí efectivamente ya se visualiza. Ahora aprovecharé para acompañar con alguna frase, ¿sí? Después toco la opción de agregar y ahí como ven ya se vio y se ve la palabra unir dentro de la imagen. Bien, ponemos en el botón de descarga con este dibujo, descargamos la imagen y efectivamente sale la foto con la modificación realizada. Como decía, esto se realizó en el archivo editar imágenes.php, es un archivo que está dentro de las vistas del directorio del proyecto. Para eso vamos a indicarles que dentro de inicio.php se hace una referencia al editar imágenes. Nos dirigimos a este archivo, repito, esto se encuentra dentro de vistas, en editar imágenes.php. Tenemos el armado del sitio, el llamado también a las distintas cabeceras, distintos estilos CSS y finalmente un div con el ID contenido que acá será la sección donde se arrastre la imagen y donde se brinda la funcionalidad de acompañar texto y finalmente la opción para descargar con la modificación realizada. Y así finalmente concluimos con cada una de las funcionalidades que fueron ofrecidas en este sistema. Esperemos que haya sido de su agrado y decirles que como grupo estamos muy contentos de haber desarrollado un sistema que pueda contemplar este tipo de funcionalidades y que haya podido interactuar con distintas tecnologías, además de hacer un sistema que cumpla con el patrón de modelo vista controlador, que también sea un sistema persistente que permita el registro e inserción de datos en la base de datos. Saludos.